Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hago esta pequeña intro para recordarles de que ya les había dicho que iba a practicar con un video para ver cómo nos iba, si les gustaba, si no les gustaba. Así que bueno, aquí andamos probando un nuevo formato. Espero que les guste. Ya saben que lo hago para, bueno, adecuarme a las normas de la plataforma para no tener pues problemas y ese tipo de cosas, ¿ok? Así que bueno, vamos a probar. Así que bueno, solamente sería eso y bueno, veamos qué tal. Espero que les guste y vamos con esta historia. Soy médico, específicamente patólogo forense. Hace unos meses conseguí mi primer puesto oficial en una morgue de un condado grande. Después de años de escuela de medicina, residencia y horas brutales, finalmente tenía un trabajo estable con una rutina clara. El trabajo no es glamuroso, pero es necesario. Examino a los fallecidos, determino la causa de muerte y preparo los informes. Es un trabajo silencioso y metódico, que es exactamente lo que quería. La instalación en sí se encuentra en el sótano de un enorme complejo hospitalario. Es un entorno estéril y frío, lleno de mesas de acero inoxidable, luces fluorescentes brillantes y el olor constante y pesado de los limpiadores químicos y el formol. Solo somos 3 los que trabajamos aquí abajo durante el día: la examinadora médica principal, el conserje y yo. La examinadora principal es una mujer callada que pasa la mayor parte del tiempo en su oficina revisando archivos. Apenas hablamos, a menos que sea sobre un caso específico. Eso nos deja al conserje. Es un hombre anciano. Su piel está profundamente arrugada, pareciendo cuero desgastado por el tiempo, y su postura es muy encorvada. Viste un uniforme de mantenimiento gris estándar que siempre parece un poco grande para su contextura delgada. Se mueve lentamente, arrastrando una cubeta con trapeador por los largos pasillos de azulejos, manteniéndose totalmente apartado de los demás. Nunca me habla a mí ni a la examinadora principal. Solo hace su trabajo: limpiar los pisos, limpiar las mesas de acero inoxidable después de que terminamos nuestros exámenes, y vaciar los contenedores de desechos biológicos. Pensé que solo era un hombre callado y aislado que hacía un trabajo miserable, pero en mis primeras 3 semanas empecé a notar un patrón. La morgue tiene una pequeña sala de visitas. Es un espacio donde traen a las familias para identificar los cuerpos de sus seres queridos o para pasar unos últimos momentos con ellos antes de que sean trasladados a una funeraria. Es, sin duda, la habitación más pesada del edificio. Como médico, aprendes a separarte de la carga emocional de la muerte, pero presenciar el dolor crudo y visceral de una madre o un esposo en esa sala, bueno, nunca se vuelve más fácil. La gente reacciona a la muerte repentina de formas terribles. Se desploman en el suelo, gritan hasta que se les desgarran las cuerdas vocales. Entran en hiperventilación. Les suplican a los doctores que les digan que ha habido un error. Es ruidoso, caótico y profundamente trágico. Pero noté que algo imposible sucedía cada vez que el viejo conserje trabajaba cerca de la sala de visitas. La primera vez que lo noté, recibimos el cuerpo de un joven que había muerto en un accidente de motocicleta. Trajeron a sus padres a la sala de visitas. A través de la pesada puerta de madera, podía escuchar a la madre sollozando histéricamente. Sus lamentos resonaban por el pasillo de azulejos. Era el sonido de una persona rompiéndose por completo. Yo estaba cerca del mostrador de recepción, llenando papeleo, sintiendo ese nudo familiar de pesada lástima en mi estómago. El viejo conserje caminó por el pasillo, arrastrando su cubeta. Se detuvo afuera de la puerta de la sala de visitas, dejó su trapeador apoyado contra la pared y empujó lentamente la puerta para abrirla. Entró. Supuse que solo iba a vaciar la basura o limpiar algún derrame, completamente ajeno a los padres que sufrían.
Consideré entrar para sacarlo y decirle que le diera algo de privacidad a la familia. Pero menos de 30 segundos después de que entró en la habitación, los gritos se detuvieron. No disminuyeron hasta convertirse en un llanto silencioso. Se detuvieron por completo, como si hubieran apagado un interruptor. Un minuto después, el viejo conserje salió de la habitación, recogió su trapeador y continuó por el pasillo. Poco después, los padres salieron de la sala de visitas. Me preparé para ver sus rostros destrozados, listo para ofrecerles agua o una silla. Pero no se veían mal. El rostro de la madre estaba seco. El padre le sostenía la mano. Se veían tranquilos. Se veían increíble e intensamente en paz. Era un alivio genuino y relajado. Le agradecieron cortésmente a la recepcionista y caminaron hacia el elevador. Me quedé ahí completamente confundido. Uno no se recupera de la muerte repentina de un hijo en 2 minutos. Durante el mes siguiente vi que este mismo escenario se repetía docenas de veces. Llegaba una familia desconsolada, rota y gritando. El conserje se deslizaba en la habitación y unos momentos después salía. Y la familia emergía en un estado de paz profunda y antinatural. Nunca escuché lo que les decía. Intenté pararme cerca de la puerta una vez, esforzándome por escuchar, pero todo lo que pude oír fue un susurro bajo y rítmico. Parecía que hablaba un idioma que yo no entendía, con sílabas espesas y ásperas. Fuera lo que les estaba haciendo, borraba su dolor por completo. Le pregunté a la examinadora principal al respecto una tarde. Le pregunté si alguna vez había notado cómo el conserje interactuaba con las familias. Ella no levantó la vista de su papeleo. Simplemente me dijo que el viejo había estado trabajando en la morgue mucho antes de que ella empezara. Me dijo que él tenía un don para consolar a los afligidos y que debía dejarlo tranquilo con sus asuntos. Su tono fue tajante y final, dejando claro que la conversación había terminado. Pero el patrón con las familias no era lo único extraño del conserje. También estaba la regla sobre el turno de noche. Existía una regla muy estricta y no estricta en nuestras instalaciones. Nadie tiene permitido quedarse en la morgue después de las 6 de la tarde. La explicación oficial es que el hospital corta la ventilación y la energía de los sectores del sótano que no son esenciales para ahorrar dinero. Pero eso es mentira. La electricidad sigue funcionando. La verdadera regla es simplemente que el personal médico debe desalojar el lugar antes del anochecer. Solo el conserje se queda. Es la única persona autorizada para estar en la morgue durante la noche. Aprendí con qué rigidez se aplicaba esta regla durante mi segundo mes. Teníamos un retraso en los informes debido a un choque múltiple en la autopista. Decidí quedarme tarde en mi escritorio para terminar de escribir las notas de las autopsias. Vi a la examinadora principal empacar su bolso a las 5:30. Me dijo que me asegurara de salir antes de las 6. Asentí y seguí escribiendo. Exactamente a las 6 en punto, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. El viejo conserje estaba parado en el umbral. Sostenía su trapeador. Me miró clavando sus ojos profundos y oscuros en los míos. «Es hora de que se vaya», dijo. Su voz era increíblemente profunda. Le dije que solo necesitaba otra hora para terminar mis informes y que yo cerraría todo al terminar. No discutió, simplemente entró por completo en mi oficina, caminó hacia mi escritorio y se agachó hacia el contacto de la pared. Desconectó el cable de alimentación de mi computadora directamente del enchufe. La pantalla se puso negra, borrando instantáneamente 1 hora de mi trabajo no guardado. Me puse de pie, enojado, preparado para gritarle. Pero cuando le vi la cara, el enojo se evaporó. Su expresión estaba completamente en blanco, pero había una tensión pesada y peligrosa en su postura. Me miró con un enfoque frío y depredador que me puso la piel de gallina. «El trabajo terminó. Se va ahora». Empaqué mi bolso en silencio y caminé hacia el elevador. Él se quedó en el pasillo y me observó hasta que las puertas se cerraron.
Ese incidente sembró una semilla de sospecha profunda en mi mente. El consuelo antinatural de las familias, el aislamiento rígido por la noche, el comportamiento extraño de la examinadora principal. Todo apuntaba a que algo muy malo estaba ocurriendo en el sótano del hospital. No podía dejarlo pasar. Mi formación científica exigía una explicación. Necesitaba saber qué hacía el anciano cuando las puertas estaban cerradas con llave. La oportunidad de averiguarlo llegó hace 3 días. Recibimos el cuerpo de una mujer joven a temprana hora de la tarde. Fue una falla médica trágica y repentina. Su familia llegó poco después. Era un grupo grande: padres, hermanos y un prometido. La sala de visitas estaba llena de una agonía absoluta. Los lamentos eran tan fuertes que penetraban las gruesas paredes de las salas de examen. Observé desde el final del pasillo. El conserje, moviéndose con su paso lento y arrastrado, empujó la puerta de la sala de visitas y entró. Menos de un minuto después, un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El conserje salió, recogió su trapeador. 5 minutos después, la numerosa familia salió. Se abrazaban, hablaban en voz baja, secándose algunas lágrimas que aún quedaban. Pero la desesperación pesada y aplastante había desaparecido por completo. Se veían aliviados. Parecía que les hubieran quitado un gran peso físico de encima. Tomé mi decisión en ese mismo momento. Iba a descubrir qué era lo que susurraba y por qué tenía que estar a solas con los cuerpos por la noche. A las 5:30 empaqué mi bolso como siempre. Me despedí de la examinadora principal y caminé por el pasillo principal hacia los elevadores. Pero en lugar de presionar el botón para ir al lobby, me deslicé por la pesada puerta contra incendios que llevaba al viejo almacén de suministros. El almacén está lleno de cajas polvorientas con suministros médicos obsoletos, sillas de ruedas rotas y archiveros viejos. No se ha usado en años. Me apreté detrás de un alto estante de metal. Me senté en el suelo frío y esperé. Revisé mi reloj. Pasaron las 6. Escuché el sonido distante de las pesadas puertas principales cerrándose con llave por la noche. El zumbido de la actividad diurna murió por completo, dejando el nivel del sótano en un silencio profundo. El frío empezó a filtrarse a través de mi ropa de hospital, haciendo que me dolieran las articulaciones. Escuché con atención buscando el sonido de la cubeta o los pasos pesados y arrastrados del conserje, pero no oí nada. Y entonces, un nuevo sonido rompió el silencio. Fue un golpe metálico pesado, seguido por el chirrido de bisagras de metal. Venía de la sala de refrigeración, la habitación donde guardamos las grandes unidades de refrigeración de acero inoxidable que albergan los cuerpos antes y después de los exámenes. Me puse de pie lentamente, con las piernas rígidas. Empujé la puerta contra incendios solo un poco y me asomé por el pasillo. Las luces fluorescentes principales del techo habían sido apagadas. La única iluminación provenía de los tenues letreros verdes de salida de emergencia montados sobre las puertas. Salí sigilosamente del almacén y caminé en silencio por el corredor de azulejos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sentía una advertencia profunda e instintiva que me decía que me diera vuelta y encontrara una salida del edificio. Pero la necesidad de saber, esa terrible curiosidad, me empujó hacia adelante. Llegué a la puerta de la sala de refrigeración. Estaba entreabierta. Presioné mi espalda contra la pared, junto al marco de la puerta y escuché. Oí un sonido húmedo, pesado y de algo desgarrándose. Sonaba como si manos desnudas estuvieran rompiendo una tela gruesa, mezclado con un ruido viscoso y nauseabundo. A eso le siguió un sonido de golpeteo rítmico y húmedo. Alguien estaba comiendo. Asomé la cabeza lentamente y miré a través de la rendija de la puerta. La sala de refrigeración estaba iluminada únicamente por la pequeña luz interna de uno de los cajones de refrigeración abiertos. Sobre la bandeja metálica yacía el cuerpo de la mujer joven que habían traído esa tarde.
De pie sobre la bandeja metálica estaba el conserje. Su espalda pálida y arrugada me daba la cara. Estaba inclinado pesadamente sobre el cuerpo. Tenía ambos brazos hundidos profundamente en la cavidad abdominal del cadáver. Mi información médica intentó procesar lo que estaba viendo. No estaba usando un bisturí, ni siquiera una sierra para huesos o separadores quirúrgicos. El pecho de la mujer no había sido abierto mediante la incisión estándar en forma de Y. El anciano simplemente había forzado sus manos directamente a través de la piel, los músculos y las costillas. Observé con horror absoluto y paralizante cómo sus hombros se sacudían hacia atrás. Sacó las manos de la cavidad torácica con un chasquido húmedo y de succión. Sujetada firmemente entre sus dedos largos y empapados de sangre, había una masa de tejido oscura y pesada. Era su hígado. El conserje levantó el órgano grande y oscuro hacia su cara. Abrió la boca y bajo la tenue luz vi que su mandíbula parecía desencajarse, bajando más de lo humanamente posible. Sus dientes eran afilados, irregulares y completamente negros. Mordió profundamente el tejido crudo. El sonido de masticación era húmedo y fuerte en la habitación silenciosa y llena de eco. Se tragó un trozo grande entero, con la garganta hinchándose de forma antinatural, y luego dio otro mordisco masivo. Sentí una violenta ola de náuseas en el estómago. Me tapé la boca con fuerza con la mano para no tener arcadas. Mi cerebro gritaba de pánico. Di un paso atrás, apartándome del marco de la puerta, desesperado por correr por el pasillo y encontrar una salida del sótano. Estaba completamente aterrorizado. Al mover el pie hacia atrás, mi talón se enganchó con el borde de un pesado contenedor de desechos biológicos de plástico que estaba contra la pared. El contenedor se volcó. Golpeó el suelo de azulejos con un estruendo fuerte y hueco, esparciendo guantes de plástico y jeringas vacías por el corredor. El sonido fue ensordecedor en medio del silencio. La masticación húmeda en la sala fría se detuvo al instante. Me quedé helado. No respiré. Me quedé mirando la rendija de la puerta. Un gruñido pesado y bajo vibró desde la sala fría. No sonaba humano. Sonaba como el ruido que hace un gran depredador en lo profundo de su pecho cuando lo molestan mientras caza. ¿Quién está ahí?, preguntó la voz profunda y rasposa. No respondí. Me di la vuelta y corrí. Abandoné toda precaución. Corrí por el pasillo oscuro, con mis zapatos resbalando un poco sobre los azulejos pulidos. Detrás de mí, escuché la pesada puerta de metal de la sala fría abrirse violentamente de par en par, estrellándose contra la pared de concreto. Luego vinieron los pasos. Eran pesados, increíblemente rápidos, y venían acompañados por el sonido de uñas largas chocando rápidamente contra los azulejos del suelo. Se movía con una velocidad aterradora. Llegué al final del pasillo principal y giré bruscamente hacia la sala de autopsias. Pensé que podría atravesar las salas de examen y llegar al elevador de servicio que estaba al fondo. Empujé las puertas dobles batientes, sumergiéndome en la habitación oscura de acero inoxidable. Me colé detrás de una gran mesa de examen, agachándome casi al nivel del suelo. Contuve la respiración, presionando mi espalda contra el frío gabinete de metal. Las puertas batientes se abrieron de golpe detrás de mí. El conserje entró en la sala de autopsias. La tenue luz ambiental del pasillo alcanzó su figura. Estaba cubierto de sangre oscura desde el pecho hasta la barbilla. Respiraba con dificultad y el aire silbaba a través de sus dientes irregulares. Lo observé desde abajo de la mesa. Su postura era completamente diferente. Estaba erguido y sus extremidades parecían demasiado largas para su cuerpo. Sus dedos se arrastraban contra los costados de las mesas mientras caminaba lentamente por el pasillo. No te fuiste.
susurró. Su voz resonaba en las paredes de azulejos. Rompiste la regla. Te dije que el trabajo había terminado. Presioné mis manos contra mi boca, con lágrimas de puro terror escociéndome en los ojos. Estaba atrapado. La única salida de la habitación estaba detrás de él. Caminó lentamente más allá de la mesa donde yo estaba escondido. No miró hacia abajo. Continuó hacia la parte trasera de la habitación. Pensé que tenía una oportunidad. Si se alejaba lo suficiente, podría salir de debajo de la mesa y correr hacia las puertas batientes. Esperé hasta que estuvo totalmente de espaldas a mí y el sonido de sus pasos se alejara. Cambié el peso de mis rodillas, preparándome para gatear. De repente, una mano enorme y empapada de sangre bajó desde arriba de la mesa y se cerró violentamente sobre mi hombro. Grité. Me arrancó hacia arriba, levantando todo el peso de mi cuerpo sin esfuerzo con una sola mano. Me lanzó al otro lado de la habitación. Choqué contra un carrito de metal, mandando las herramientas de acero inoxidable al suelo con un estruendo, y caí de espaldas. Me quedé completamente sin aliento. Miré hacia arriba, jadeando por aire. El conserje estaba parado sobre mí. Su rostro era una máscara de ira fría y depredadora. Sus ojos oscuros eran totalmente negros, sin rastro de lo blanco. La sangre goteaba constantemente desde su barbilla sobre mi ropa de hospital. Me arrastré hacia atrás por el suelo, pateando para alejarme de él, hasta que mi espalda chocó contra la pared sólida de concreto. No tenía dónde correr. «Por favor», logré decir, ahogándome, levantando las manos para defenderme. «Por favor, no me mates. No diré nada, lo juro». Me miró desde arriba, con sus dientes negros e irregulares expuestos. El olor pesado y putrefacto a carne cruda y sangre vieja me envolvió, revolviéndome el estómago. Se puso de cuclillas, acercando su rostro a centímetros del mío. «¿Sabes qué soy, doctor?», preguntó. Su voz ya no era un gruñido, sino un susurro raspado y tranquilo. Sacudí la cabeza frenéticamente, completamente paralizado por el miedo. «Soy un ghoul», declaró simplemente. «Consumo la carne de los muertos. Es mi naturaleza. Es como me mantengo». Lo miré fijamente. Mi mente era incapaz de aceptar por completo la realidad imposible de la criatura agazapada frente a mí. «He vivido en los espacios oscuros de la humanidad por mucho tiempo», continuó, con sus ojos negros sin parpadear. «Durante siglos, los de mi clase cavaron en la tierra, abriendo cajas de madera, cazando en el lodo y la podredumbre. Era difícil, peligroso, y los humanos siempre nos han cazado cuando nos atrapan». Estiró la mano y me agarró del cuello de la camisa, acercándome un poco más. «Pero el mundo cambió. Los humanos se organizaron, construyeron lugares como este, habitaciones enormes y frías donde reúnen a sus muertos y los exponen en bandejas de plata. Ustedes lo hicieron fácil». «¿Por qué?», tartamudeé. Mi voz apenas era un susurro. «¿Por qué no simplemente me matas?». «Por el acuerdo. Yo no mato a los vivos. Matar atrae la atención. Atrae a la policía, luces y finalmente cazadores. Solo tomo de los muertos, específicamente el hígado. Es el órgano más rico, el que contiene la esencia más profunda del cuerpo. Tomo el hígado y nadie lo nota. Tu examinadora principal firma el papeleo. Atribuye el tejido faltante a la descomposición o al trauma, y los cuerpos se van al fuego o a la tierra». Las piezas empezaron a encajar en mi mente aterrorizada.
La examinadora principal lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba pasando en el sótano por la noche. Por eso era tan estricta con la regla de las 6 de la tarde. Lo estaba protegiendo a él, o protegiendo al hospital de él. Pero, ¿qué pasa con las familias?, pregunté. La desesperación empujaba las palabras fuera de mi boca. ¿Qué le dices a la sala de visitas? ¿Cómo haces que dejen de llorar? Él sonrió. Fue una mueca horrorosa que estiraba su piel. Ese es el precio del acuerdo. Una transacción. El dolor es una energía pesada y tóxica. Envenena a los vivos. Cuando consumo la esencia de sus muertos, creo un vacío. Susurro las palabras antiguas de la transacción y arrastro su dolor hacia ese vacío. Tomo su pena, me trago su agonía y los dejo en paz. Se inclinó ligeramente hacia atrás, ladeando la cabeza. Yo me como a sus muertos y a cambio, ellos no tienen que sufrir el peso de la pérdida. Es un trato justo. Yo obtengo mi alimento y tu hospital se gana la reputación de tener procesos de duelo milagrosamente pacíficos. La administración me ignora. La doctora principal se hace de la vista gorda y yo como en paz. Pero ahora rompiste la regla, dijo con la voz endureciéndose de nuevo. Su agarre se apretó en mi cuello. Eres un cabo suelto. No, supliqué con las lágrimas corriendo por mi rostro. No soy un cabo suelto. Ahora entiendo la transacción. Me necesitas para procesar los cuerpos. Me necesitas para firmar el papeleo durante el día y que puedas comer por la noche. Mira, te ayudaré, igual que la doctora principal. Me miró fijamente durante un minuto largo y agonizante. Esos ojos negros y oscuros escudriñaron mi rostro, buscando algún engaño. Le sostuve la mirada, aterrorizado, proyectando cada gota de sinceridad que pude reunir en mi expresión. Estaba suplicando por mi vida. Un nuevo acuerdo. Se inclinó hacia mí, presionando sus labios fríos y húmedos contra mi oído. Si alguna vez hablas de esto con el mundo de los vivos, susurró y su voz vibró directamente dentro de mi cráneo. No esperaré a que termines en una bandeja de metal. Iré a tu casa. Te abriré mientras tu corazón aún esté latiendo y te comeré entero. ¿Entiendes? Sí, dije asintiendo frenéticamente. Entiendo, lo prometo. Soltó mi camisa. Se puso de pie lentamente y esa altura imposible regresó a su postura. Me miró por última vez con una expresión de total dominio depredador. Vete a casa, doctor. El trabajo terminó, dijo, dándose la vuelta. Salió de nuevo por las puertas batientes y sus pasos pesados se fueron perdiendo por el pasillo hacia la sala fría para terminar su comida. Me quedé tirado en el suelo de la sala de autopsias por mucho tiempo. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Cuando finalmente encontré las fuerzas para levantarme, salí de la habitación tropezando. Subí corriendo por la escalera trasera y salí de golpe al aire frío de la noche en el estacionamiento. No he vuelto al hospital desde entonces. Me reporté enfermo los últimos 3 días. Pero sé que tengo que regresar mañana. Sé que si renuncio, si huyo, él pensará que voy a romper el acuerdo. Pensará que soy un cabo suelto. Escribo esto aquí porque necesito que alguien en el mundo sepa la verdad. Necesito que este terrible secreto exista en algún lugar fuera de mi propia cabeza, porque el peso de esto me está aplastando. Soy médico. Hice un juramento de proteger a los vivos, y para eso, para sobrevivir, tengo que alimentar a un monstruo con los muertos. Mañana por la mañana me pondré mi ropa de hospital
Entraré en la morgue y saludaré con la cabeza al viejo conserje del trapeador. Haré lo necesario para sobrevivir. Por lo tanto, nunca, jamás, volveré a quedarme después de las 6. Y bueno, con esto terminamos el relato de hoy. Como ven, auditivamente sigue igual, pero sí tengo que decirles de que es un poco difícil grabar así. Esta es una prueba, no sé si el de el sábado estará igual, pero es una prueba nada más. ¿Qué les puedo decir? Hace demasiado calor. Ahorita estamos a 27 y bueno, sé que hay lugares más calurosos, pero ahorita tengo estas luces encendidas, tengo esto puesto, que debajo de esto pues viene la otra camisa, la máscara, tengo el gorrito. Bueno, no sé si otros relatos pueda traerlos con máscara porque hace demasiado calor y con esta ropa, por lo menos no en esta temporada. Pero bueno, ya saben que esto lo hago más por cuestiones de que no perder monetización y ese tipo de cosas. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Qué tal les pareció? Si les gustó o no les gustó. Así que ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, darme un like y bueno, nos vemos en un próximo relato. Recuerden que